Hola amigos, vamos a presentar el tema de camino de Hamilton y camino de Euler. El problema de determinar un ciclo hamiltoniano en un grafo parece similar al de determinar un ciclo de Euler en un grafo. Sin embargo, se pone de relieve que un ciclo de Euler visita cada arista una vez, mientras que un ciclo hamiltoniano visita cada vértice una vez. Nuestra agenda: paseo euleriano, ciclo de Euler, camino de Hamilton, ciclo de Hamilton, grafo de Petersen y algunas aplicaciones. Veamos algunos conceptos preliminares. En teoría de grafos denominamos camino a una secuencia de vértices dentro de un grafo G, tal que exista una arista entre cada vértice o nodo y el siguiente. Se dice que dos vértices están conectados si existe un camino que vaya de uno al otro, de lo contrario estarán desconectados. Dos vértices pueden estar conectados por varios caminos. El número de aristas dentro de un camino es de longitud. Los vértices adyacentes están conectados por un camino de longitud 1. Los segundos vecinos por un camino de longitud 2. En el siguiente grafo vemos algunos caminos. Caminos de longitud 1, el camino AC y el camino BG. Caminos de longitud 2, camino ACF y camino BGE. Caminos de longitud 3, camino ACFH y camino BGS. La longitud del camino está determinada por el número de aristas, más no por el número de vértices. En el siguiente grafo vemos algunos caminos de A hacia H. El camino de longitud 1, A hacia H, que en este caso es un arista. Tenemos dos caminos de longitud 2, ADH y ABH. Tenemos el camino de longitud 3, ABDH. El camino de longitud 4, ACEGH. Y el camino de longitud 5, ACBEGH. El problema del paseo euleriano tiene su origen en un artículo escrito por él mismo sobre teoría de grafos. Este artículo incluye una solución al problema de los puentes de Königsberg. Una trayectoria o camino en un grafo es un camino de Euler si incluye a cada uno de sus aristas solo una vez. Puede ser necesario o no que se comience y termine en el mismo vértice. Un circuito o ciclo de Euler es un camino de Euler que es a la vez un circuito, es decir, inicia y termina en el mismo vértice. Un ejemplo sencillo de esto es el problema común de trazar una figura geométrica sin levantar el lápiz del papel. Haciendo un poco de historia, el problema de los puentes de Königsberg, también llamado más específicamente problema de los 7 puentes, es un célebre problema matemático resuelto por Euler y cuya resolución dio origen a la teoría de grafos. El problema se enuncia de la siguiente forma: dos islas en el río Pregel en Königsberg se unen entre ellas y con la tierra firme mediante 7 puentes. Surge entonces la pregunta: ¿es posible dar un paseo empezando por una cualquiera de las 4 partes de tierra firme, cruzando cada puente una sola vez y volviendo al punto de partida? Euler enfocó el problema representando cada parte de tierra por un punto y cada puente por una línea, uniendo los puntos que se corresponden. Entonces el problema anterior se puede trasladar a la siguiente pregunta: ¿se puede recorrer el dibujo sin repetir las líneas? Euler demostró que no era posible, puesto que el número de líneas que inciden en cada punto no es par. Esta es una condición necesaria para entrar y salir de cada punto y para regresar al punto de partida, por caminos distintos en cada momento. En el primer grafo vemos un camino de Euler, ABCEDB. Sin embargo, no es posible hallar un circuito de Euler. En el segundo grafo vemos un ciclo de Euler, el ciclo ACEBCDA. Vemos algunos teoremas que van a respaldar lo que vamos a presentar en las siguientes diapositivas. Teorema 1. Un grafo G tiene un ciclo de Euler si y solo si G es conexo y cada vértice tiene un grado par. Teorema 2. Un grafo G conexo que tiene exactamente 2 vértices de grado impar, entonces existe un camino de Euler en G. Cualquier camino de Euler debe comenzar en un vértice de grado impar y terminar en el otro. Teorema 3. Si un grafo G tiene un nodo con grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler en G. Teorema 4.
Si un grafo G tiene más de dos vértices de grado impar, entonces no puede existir un camino de Euler en el grafo. Como corolario del teorema anterior, si G tiene un vértice U y no hay aristas, el camino U también se considera un ciclo euleriano. Teorema siguiente: si G es un grafo con m aristas y vértices B1, B2 hasta B sub n, decimos que la suma de los grados de todos los vértices es par. Toda arista A, I, J contribuye en 1 a grado del vértice B sub I y en 1 a grado del vértice B sub J. Al sumar los grados de todos los vértices, contamos cada arista AIJ y la arista AJI. Corolario del teorema: para todo grafo G existe un número par de vértices de grado impar. Vemos una aplicación de lo anteriormente mencionado. Tenemos que verificar si una secuencia de nodos corresponde a un camino euleriano en un grafo. El grafo lo vamos a representar mediante un vector de cabeceras a listas de adyacencias de cada vértice del grafo. Lista sub I contiene la cabecera de listas del nodo adyacentes al vértice I. Para hacerlo más simple, vamos a asumir que el valor de cada vértice es un entero. Por tanto, el índice K del vector lista corresponde al vértice K y contiene la cabecera de los nodos adyacentes al vértice K. Luego se ingresa una secuencia que es almacenada en una lista. Se recorre la lista verificando si corresponde o no a un camino euleriano. Tenemos la especificación, el diagrama de entrada y salida. La entrada corresponde a G, el grafo, y L, la lista a verificar. Y la salida es B, tipo booleano. La precondición que L contenga vértices de G y la postcondición que B, cada arista se recorre solo una vez. El método describe los siguientes pasos. Primero, ingresar el grafo G. Luego se lee la secuencia L a verificar. Luego llamamos a la función que va a verificar si L es un camino euleriano. Si nos devuelve verdadero, se escribe el mensaje la secuencia si es un camino euleriano. De lo contrario, escribimos la secuencia no es un camino euleriano. Tenemos ahora el registro nodo que contiene dos enteros, valor y flag, y un apuntador sig a un nodo. La clase grafo describe o define el arreglo lista de tamaño max de apuntadores a nodos y la variable camino, un apuntador también a tipo nodo. Tenemos también el entero n y luego definimos el método lee grafo que se va a encargar de leer el grafo. Luego el método adyacente que va a contener las adyacencias entre los nodos y luego la función euleriano que va a verificar si la secuencia es un camino euleriano. Tenemos aquí la representación gráfica, un vector lista que apunta o contiene cabeceras a los nodos adyacentes. El vector contiene un puntero a la lista de las adyacencias. La acción crea la lista de nodos adyacentes al nodo I. Retorna la cabeza de la lista creada. La variable último es utilizada para adicionar nodos a la lista. Una vez que se termine de crear una lista, la variable último dejará de utilizarse y la función devolverá la variable cabeza. El método crea lista, su función es crear lista de nodos adyacentes a un nodo. La función lee grafo crea una lista de nodos. Utiliza un vector de cabecera y cada entrada del vector es cabecera de los nodos adyacentes que es creado mediante crea lista. Y euleriano verifica si la secuencia corresponde a un ciclo euleriano. Tenemos el método crea lista. Definimos las variables cabeza, último y p, apuntadores a nodo. Val I y m son enteros y cabeza y último se inicializan con nulo. Luego se lee m, el número de elementos de la lista, y entramos a un ciclo que se repite m veces, donde se lee el val o el valor a adicionar, se crea un apuntador a nuevo nodo y en el nodo P, en parte valor, se guarda el val leído, en el flag se pone 1, en la variable sig se pone nulo, porque es el último nodo, no hay siguiente, y se pregunta, si cabeza es nulo, cabeza apunta a ese nodo recientemente creado. Si no es nulo, quiere decir que ya existe un nodo, por lo menos, y ese es el apuntado por último. Entonces en último parte siguiente apunta P. Y finalmente, último guarda la dirección P. Después de terminar m veces este ciclo, retornan cabeza.
La acción lee grafo define i tipo entero, n es leído, y para i de 1 hasta n, en lista i se va a guardar lo que devuelve la función creaLista. Es decir, lista i va a apuntar a la lista creada por creaLista. La función adyacente va a verificar las adyacencias entre los nodos. Luego de ingresado la secuencia de nodos que se quiere verificar, se llama la función euraliano, que devolverá verdad si la secuencia es un camino euraliano y falso en otro caso. La función euraliano recorre la lista con cabeza camino, verifica los nodos 2 a 2, contiguos preguntando si son o no adyacentes. Si la lista que conduce al nodo adyacente aún no ha sido visitada, puede formar parte del camino euraliano, en otro caso no se considera. Tenemos ahora el método euraliano. Definimos la variable y igual 0 y un apuntador p a un nodo. P es igual a camino, apunta a camino. Luego ingresamos a un mientras P parte siguiente sea diferente de nulo, y adyacente, estamos llamando a la función adyacente, que nos va a devolver verdadero o falso. Esto se va a repetir hasta que encuentre nodos adyacentes. Luego, para i de 1 hasta n, vamos a guardar en p el apuntador a lista i. Mientras p sea diferente de nulo, hacemos y igual a y más p parte flag. Luego avanzamos al siguiente nodo, p igual p siguiente, y seguimos hasta que p sea nulo. Finalmente retorna y. Esta es la función principal. Definimos g, objeto de tipo grafo, y entero, y luego llamamos al método leeGrafo, que se encarga de leer el grafo. Luego pedimos la lista a verificar mediante la función creaLista. creaLista devuelve la lista que se asigna a g.camino. Luego llamamos a la función euraliano, que va a verificar si la secuencia representada por la lista es un ciclo euraliano. Si es así, se escribe la secuencia es un camino euraliano. Si no se escribe, la secuencia no es un camino euraliano. Tenemos aquí un ejemplo 4. Un grafo con 2, 3, 4, 5 nodos y una lista de adyacencia. El nodo 1 apunta o tiene vecino al nodo 2. El nodo 2 tiene vecino al nodo 3. El nodo 3 vecino al nodo 5. El nodo 4 al nodo 4 y 5 al nodo 2. Debemos advertir que todos los nodos tienen grado 2, a excepción del nodo 1 y 2, que tiene grado 1 y 3. Por tanto, corresponde al inicio y fin del camino del euraliano. Vemos ahí el camino 1, 2, 3, 5, 4, 2 corresponde a un camino euraliano. Sin embargo, la secuencia 1, 2, 4, 3, 5, 3 no corresponde a un camino euraliano. Tenemos ahora la codificación en C del algoritmo anterior. Tenemos el struct nodo, que contiene valor y flag tipo entero, y sig apuntador a nodo. Y la clase grafo, que contiene o define los métodos leeGrafo, adyacente y euraliano. Tenemos aquí la descripción del método creaLista, que corresponde al algoritmo mencionado. El método leeGrafo y el método adyacente. Tenemos la codificación del método euraliano, que verifica si la secuencia es o no un ciclo euraliano. El principal lee el grafo con el método leeGrafo, luego lee la lista con el método creaLista y llama a euraliano para verificar si la secuencia es o no un ciclo euraliano. Tenemos otro ejemplo, un grafo con 5 nodos y la lista de adyacencias. Vemos ahí que todos los nodos tienen grado par, a excepción de los nodos 1 y 3, que tienen grado 3. Por tanto, corresponde al inicio y fin del camino euraliano. El programa anterior se ha ejecutado y se ha verificado con la secuencia de nodos 1, 2, 5, 4, 3, 1, 5 y 2, y se muestra que no corresponde a un ciclo euraliano. Ahora tenemos la secuencia 1, 2, 5, 4, 3, 1, 5 y 3, y sí corresponde a un ciclo euraliano, y lo muestra el programa. Vemos ahora ciclo hamiltoniano. Un ciclo hamiltoniano, o simplemente ciclo H a partir de ahora,
Es aquel ciclo en un grafo que contiene cada vértice en C exactamente una vez, excepto el primero y el último que aparecen dos veces. Un camino hamiltoniano en el campo matemático de la teoría de grafos es un camino de un grafo, es una sucesión de aristas adyacentes que visita todos los vértices del grafo una sola vez. Si además el último vértice visitado es adyacente al primero, el camino es un ciclo hamiltoniano. Se requiere cumplir algunas condiciones para que un grafo sea hamiltoniano. El grafo hamiltoniano tiene que ser conexo. Un grafo hamiltoniano no puede tener vértices de grado 1. En todos los vértices deben incidir al menos dos aristas, la de entrada y la de salida. Si ese es un subconjunto del conjunto de vértices de un grafo G, escribimos G menos S para designar el subgrafo que aparece al eliminar todos los vértices de S y todas las aristas adyacentes a los vértices de S. Tenemos en este ejemplo el ciclo ABEDGCFA. Es un ciclo de Hamilton. Sin embargo, no existe el paseo euleriano, ya que existen vértices con grado impar, por ejemplo, el vértice C. Veamos ahora una aplicación hamiltoniana. Se presenta una aplicación que verifica si una secuencia de nodos corresponde a un camino hamiltoniano en un grafo G. El grafo se representa mediante un vector de cabeceras a listas de adyacencias de cada vértice del grafo. La lista sub i contiene la cabecera de la lista de nodos adyacentes al vértice i. Para hacer más simple el esquema, se asume que el valor de cada vértice es un entero. Por tanto, el índice k del vector lista corresponde al vértice k y contiene la cabecera de los nodos adyacentes al vértice k. Luego se ingresa una secuencia que es almacenada en una lista. Se recorre esa lista verificando si corresponde o no a un camino hamiltoniano. Tenemos aquí la especificación de entrada y salida. G es el grafo, L es la secuencia que vamos a verificar si es un ciclo hamiltoniano o camino hamiltoniano, y la salida es B tipo booleano. Precondición es que L contiene vértices de G. El método consiste en los siguientes pasos. Primero, ingresar el grafo G, luego leer la secuencia L a verificar, y luego se llama a un método que va a verificar si L es un camino hamiltoniano. Esta función nos devuelve verdadero o falso. En el caso de verdadero, escribiremos la secuencia si es un camino hamiltoniano como mensaje, y en el caso contrario, el mensaje será la secuencia no es un camino hamiltoniano. Tenemos ahora el registro nodo que contiene los enteros valor y flag y un apuntador siguiente a nodo. Tenemos la clase grafo que contiene el vector de cabeceras a nodos, el vector lista de tamaño max y una cabecera camino que apuntará a la lista de las secuencias que se quiere verificar. Luego llamamos a la función lee grafo, luego se llama la función adyacente que verifica las adyacencias, y por último el método hamiltoniano que verificará si el ciclo, la secuencia es o no un camino hamiltoniano. Tenemos una representación gráfica del vector que contiene cabeceras a las listas de vértices adyacentes a cada nodo. El método hamiltoniano verifica si la lista L corresponde o no a un ciclo hamiltoniano. Para ello definimos el vector visita de tipo entero y la variable i y sw también de tipo entero. P es un apuntador a nodo. Luego, en un bucle para i de 1 hasta n, vamos a inicializar el vector visita i con 0, para que luego se cambie con 1 cuando los nodos son visitados. Comenzamos con p igual camino, inicializamos p, y luego asignamos en visita, en p parte valor, vamos a cambiar el valor inicial 0 con 1. Mientras p parte siguiente sea diferente nulo y visita, p parte siguiente parte valor sea igual a 0, y adyacente es la función que verifica la adyacencia. Si es así, vamos a asignar en visita parte p siguiente valor igual a 1, y luego se avanza p igual p siguiente. Cambiamos SW en 1, i igual a 1, y mientras el i sea menor o igual que n y el SW sea igual a 1, guardamos en SW el valor en visita su i y avanzamos i.
Esto se va a repetir hasta que termine el bucle. Finalmente el método hamiltoniano devolverá el valor de SW. Tenemos la función principal, la función lee grafo, que es la misma que se utilizó para el ciclo de Euler. La función crea lista también es la misma que se utilizó anteriormente para verificar el ciclo de Euler. Y el método hamiltoniano, que va a devolver un valor. Si es 1, escribiremos la secuencia si es un ciclo hamiltoniano. En otro caso, un mensaje, la secuencia no es un camino hamiltoniano. Presentamos un ejemplo con 5 nodos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos las listas de adyacencias en el vector. La entrada 1 corresponde a una cabecera que apunta a los adyacentes 2 y 4. En la entrada 2, apuntador al nodo 1 adyacente a 2. En la entrada 3, a los nodos 1 y 2. En la entrada 4, a los nodos 3 y 5. Y en la entrada 5, a los nodos 2 y 3. Tenemos en la parte inferior la lista apuntada por la variable camino, que contiene la secuencia a verificar. La secuencia 5, 3, 2, 1 y 4 es verificada por el algoritmo y el programa anterior, que nos devuelve el mensaje corresponde a un camino hamiltoniano. Asimismo, la secuencia 5, 2, 1, 4 y 3 también corresponde a un ciclo hamiltoniano. Tenemos aquí la codificación en C del algoritmo anterior. La función principal define el objeto G de tipo grafo, luego llama a lee grafo, que es el mismo que se utilizó para verificar el camino de Euler. Luego la función crea lista llama o crea la lista que se quiere verificar, y luego con una condición se verifica si la función hamiltoniano nos devuelve 1 o 0. Si nos devuelve 1 quiere decir que la secuencia que ha verificado sí corresponde y emite el mensaje a la secuencia si es un camino hamiltoniano. En caso contrario, devuelve el mensaje la secuencia no es un camino hamiltoniano. Tenemos ahora otro ejemplo, un grafo de 6 nodos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y con su lista de adyacencias similar al ejemplo anterior. En este caso verificamos que la secuencia 1, 2, 4, 5, 6 y 3 corresponde a un camino hamiltoniano, mientras que la secuencia 1, 2, 4, 3, 5 y 6 no corresponde a un camino hamiltoniano. Tenemos la codificación en C que verifica lo anteriormente dicho, ¿no? La secuencia 1, 2, 4, 5, 6, 3 sí es un camino hamiltoniano, mientras que la secuencia 1, 2, 4, 3, 5 y 6 no es un camino hamiltoniano. Tenemos un ejemplo 10, consideramos el plano de una estructura con 3 cuartos, la habitación A, habitación B y habitación C. Y afuera de las habitaciones consideramos o denotamos con la letra D. Es posible comenzar en algún cuarto o en el exterior y hacer un recorrido de manera que se pase por cada cuarto solo una vez. El problema se enuncia de la siguiente forma: ¿existe o no un camino de Euler para la gráfica? El esquema anterior se puede representar con el siguiente grafo, con vértices A, B, C y D. Nótese que solo desde A puede pasarse a D de 3 formas, mientras que desde B o C puede pasarse a D solo de 2 formas. Como existen dos vértices A y D de grado impar, 5 y 7 respectivamente, sí es posible encontrar un camino de Euler, comenzando en uno de ellos y terminando en el otro. Así tenemos la secuencia D, B, D, C, D, A, D, A, B, C, A. Otra secuencia A, D, B, D, C, D, A, C, B, A, D. Existe un grafo especial denominado grafo de Petersen, en honor a quien lo descubrió, como un grafo cúbico sin puentes más pequeños que no se puede colorear. Es un grafo que tiene 10 vértices y 15 aristas y sirve como ejemplo y contraejemplo para muchos problemas en teoría de grafos. Tiene 3 características básicas. Es un grafo regular de grado 3. Quiere decir que todos los vértices tienen 3 aristas incidentes en él. 2 vértices adyacentes no tienen vecinos en común, pero no es bipartito, pues existen varios ciclos de longitud impar. Además, 2 vértices no adyacentes tienen exactamente un vecino en común. Tenemos aquí los ciclos hamiltonianos con el grafo de Petersen. El grafo de Petersen tiene un camino hamiltoniano, pero no un ciclo hamiltoniano.
es el grafo cúbico sin puente más pequeño, sin ciclo hamiltoniano. En este grafo de Petersen, si no consideramos el vértice 5, tenemos los ciclos W1 con la secuencia 1, 2, 3, 4, 9, 7, 10, 8, 6 y 1. Y tenemos otras secuencias más que corresponden al grafo. En este caso decimos que el grafo es hipohamiltoniano. En el grafo, si no consideramos el vértice 4, tenemos W1, W3 y W2, tres secuencias que corresponden a ciclos hamiltonianos, sin considerar el vértice 4. El siguiente grafo es euleriano y hamiltoniano a la vez. El grafo es euleriano y no hamiltoniano. El siguiente grafo no es euleriano, pero sí es hamiltoniano. Tenemos ahora un grafo que no es euleriano y tampoco es hamiltoniano. Presentamos algunas referencias bibliográficas que ustedes pueden revisar para reforzar su conocimiento, ampliar lo que conocen sobre grafos, sobre el camino de Euler y Hamilton. Les invito a suscribirse al canal para poder compartir mayor información.